Bueno, bienvenidos a todos. Hoy en uno de los días de la revisión de la Asociación Colombiana de Infectología vamos a revisar un caso que traemos en conjunto con el residente que está rotando ahora con infectología. Se trata de un paciente que tenemos con una patología oncohematológica en el cual se desarrollan una serie de infecciones y la idea es ir en una línea de tiempo viendo desde que el paciente llega, cada cosa que se va presentando, haciendo algunas preguntas en el momento con respecto a qué haría cada uno de ustedes, si lo quieren pensar, si lo quieren decir, si quieren hablar del tema. La idea es que todos participemos. Obviamente estamos en compañía de otros infectólogos, hay internistas, residentes, y no tengan ningún miedo a opinar ni hablar. Este caso lo presentamos. Mi nombre es Freddy Guevara, yo soy internista infectólogo y trabajo en Colsanitas y al tiempo trabajo en la unidad de infectología en pacientes inmunocomprometidos en la Fundación Santa Fe, en la cual nos dedicamos a ver pacientes con alguna condición especial, sobre todo VIH, trasplantados, cáncer, neoplasias hematológicas. Es como el nicho de pacientes que más estamos viendo todos los días. Vamos a estar en compañía del residente de Medicina Interna y Geriatría de la Universidad de Caldas, que está en este momento rotando por el servicio, que es Sebastián Villada, quien ha preparado todo el caso, la revisión de la literatura, y siéntanse libres para preguntar, para opinar, porque esa es la idea y eso es lo que enriquece cada una de estas juntas. Vamos a revisar el caso y Sebastián va a revisar y va a responder las preguntas, después que ustedes participen activamente. Bueno, para comenzar, tenemos un paciente que es un hombre joven de 30 años, de origen en Barranquilla, procedente de Bogotá, soltero, con educación universitaria, con ocupación ingeniero de sistemas. El paciente ingresa el 20 de enero de este año al hospital. Y lo he hecho de forma gráfica porque ustedes se van a dar cuenta que la historia puede llegar a ser compleja en algún momento, pero vamos a tratar de hacerlo más didáctico para que todos ustedes lo entiendan. El motivo de consulta es que el paciente llega puntualmente y se hospitaliza para un manejo oncológico de su patología de base. Los diagnósticos de este paciente, por lo cual él ingresa, es que él tiene una leucemia linfoblástica aguda de precursores B, es un diagnóstico previo que ya tiene. En ese momento inicia el sexto bloque de consolidación de quimioterapia, ya veremos con qué esquema él lo hace. Está anticoagulado con enoxaparina porque tuvo una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda y en ese momento consulta porque tiene además un dolor 7/10 en los miembros inferiores. El esquema de quimioterapia que tiene es este, es un esquema GRAL, el cual consiste en metrotexate, vincristina, 6-mercaptopurina y L-asparaginasa. De entrada ustedes pueden empezar a ver que es un paciente hombre de 30 años con ese tipo de leucemia, lo cual ya ustedes pueden empezar a pensar qué es tan común o qué puede estar pasando en un sujeto de estos. Tiene además una deficiencia de factores 9, 11 y 12 diagnosticada en septiembre del 2015 y tenía un trastorno adaptativo diagnosticado por psiquiatría. No tenía más antecedentes de importancia. Los medicamentos que venía consumiendo este paciente era la enoxaparina 60 miligramos cada 12 horas, sertralina, omeprazol, estaba con una profilaxis con trimethoprim sulfa miércoles y jueves, ondansetron y para el dolor tomaba hidrocodona más acetaminofén. Tenía unos antecedentes quirúrgicos, una turbinoplastia y un implante de catéter que se ha colocado para llevar a cabo la quimioterapia. En los antecedentes familiares, el paciente tiene una abuela materna con hipertensión, fumaba en algún momento, fue bebedor social, él vive con el hermano, vive con la mamá y no tiene otros síntomas, no tiene otros hallazgos importantes en ese momento cuando el paciente llega a urgencias. La historia clínica de ingreso muestra un paciente que realmente sus signos vitales son normales, pesa 66 kilos, un índice de masa corporal de 22, no tiene alteraciones grandes al examen físico y lo único importante en este momento positivo es que tiene un catéter implantado infraclavicular izquierdo sin signos de infección local. El paciente llega normal para su quimioterapia. Por lo tanto, los diagnósticos en este momento que tenemos, ¿cuáles son? La leucemia linfoblástica aguda de precursores B con todo este morfotipo, en el cual está catalogada de alto riesgo y de entrada podemos empezar a hablar por qué de alto riesgo. Dos situaciones importantes, una es por la hiperleucocitosis que tenía, llegó a tener 293.170 leucocitos, de los cuales el 93% eran blastos. Además, tiene un alto riesgo porque tiene una translocación positiva para el cromosoma O411, en el cual ustedes se acuerdan que la translocación 411 en las LLAs es más de niños, es muy común en ellos, pero cuando se presentan adultos o por encima de los 10 años, genera que sea de alto riesgo. O sea, el contexto es que es un paciente que llega con una neoplasia hematológica
que se cataloga de alto riesgo, con unas mutaciones del morfotipo en el cual hacen que le puede ir mal y ya sabemos que en un sexto ciclo de la quimioterapia. Y los antecedentes que ya hemos comentado previamente. En ese momento, este paciente entra para colocarle un protocolo de quimioterapia con rescate, un IDAFLAC. El IDAFLAC es un esquema que viene con idarubicina, fludarabina, citarabina y con un esquema de quimioterapia intratecal con metrotexate y citarabina para hacer el estudio de médula ósea, hacer una búsqueda de donante para hacer un trasplante posteriormente como una consolidación. Se le coloca profilaxis con trimethoprim sulfa, aciclovir y fluconazol y se hidrata y se le coloca lupurinol. Entonces ya vemos que tuvo un esquema GRAL, el paciente recae y ahora va con un esquema UNIDAFLAC, que es por el cual entra en ese momento a la hospitalización. Entonces ahí viene la primera parte y es cuando el paciente hematológico llega con una LLA de alto riesgo y le colocamos un esquema con IDAFLAC, que es un esquema potente, ¿cuál creen ustedes que puede ser la profilaxis puntualmente antimicótica en este tipo de pacientes? Ya vimos que a él se le formuló aquí trimethoprim sulfa, ciclovir y le dejaron de entrada fluconazol, pero ¿alguno de ustedes quisiera opinar o qué piensa cuál sería la profilaxis antimicótica en estos pacientes con neoplasias hematológicas de alto riesgo, con quimioterapias de alto riesgo, en los cuales probablemente le va a ir mal y la incidencia de enfermedad fúngica invasora va a ser muy alta, además generando que a veces es la primera causa de muerte en algunos de ellos? ¿Alguno de ustedes quisiera opinar cuál sería o su propuesta para una profilaxis antimicótica? Cualquiera. Si no, el doctor Cortés. Este es un paciente con leucemia linfoide aguda. Clásicamente, los dos escenarios de mayor riesgo de infección micótica en pacientes con cáncer son leucemia mieloide aguda en inducción o tratamiento de la recaída, y el otro es enfermedad de injerto contra huésped, que son los escenarios que tradicionalmente se hace profilaxis antimicótica. Sin embargo, este paciente, como usted menciona, tiene un alto riesgo, no está establecido, y en Colombia desafortunadamente no tenemos estudios que nos digan cuál es el riesgo. Quizás el riesgo más importante es Aspergillus en este grupo de pacientes, aunque puede haber otros hongos que puedan ser importantes como Fusarium eventualmente. Así que es muy difícil establecer el riesgo. Si uno acoge lo que sabemos de leucemia mieloide aguda y de enfermedad de injerto contra huésped, probablemente este paciente podría asemejarse a ese grupo y por lo tanto beneficiarse de profilaxis antimicótica. Y en ese escenario el medicamento de elección ha sido el uso de un azol. Los estudios sugieren que la mejor posibilidad está con los azoles más recientes y de esa forma pues probablemente uno podría indicarle a este paciente profilaxis antimicótica. Pero de nuevo es muy difícil, este paciente no, hasta donde yo le entendí en la primera quimio no tuvo un evento, una identificación de un hongo, así que digamos que se podría proponer como uno de esos, pero es discutible. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene un comentario adicional? Tenemos claro que los esquemas, tal vez un poco más estudiados, están para leucemia mieloide aguda, para trasplante halogénico y para enfermedad de injerto contra hospedero. Este paciente no está en esas tres categorías. Tiene una LLA, pero tiene LLA de alto riesgo con una quimio de muy alto riesgo. Entonces ahora Sebastián nos va a revisar qué encontró, qué opina y si nos puede empezar a resolver qué le arrancaríamos a este paciente, teniendo en cuenta que si lo decidimos bien, nos puede ayudar para un futuro o nos puede complicar la vida y acabar todo lo que hemos hecho bien con una enfermedad fúngica invasora que termine con la muerte del paciente. A ver qué se conoce y qué hay en ese momento publicado en la literatura. Entonces, buenas noches. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál debería ser la profilaxis antimicótica en ese tipo de pacientes, cierto? Entonces, lo que acaba de decir el doctor Guevara, realmente de entrada ese paciente es un paciente de 30 años, ¿cierto? Masculino. Se supone que ya. ¿Ahí se oye mejor? Entonces la idea con esto, ¿qué es? ¿Y así se oye mejor?
Listo, entonces la idea es que este paciente de entrada, ¿cierto? Por la edad, por ser hombre y por el genotipo que presenta, vemos que es un paciente que tiene alto riesgo, ¿cierto? Y digamos que va a tener peor respuesta a los diferentes esquemas, y más si tenemos en cuenta que es un paciente o que tuvo una recaída o que es un paciente que hizo una nueva crisis blástica durante tratamiento. Pero digamos que primero lo que hay que tener en cuenta siempre que uno enfoca a un paciente inmunosuprimido que tiene una infección es mirar qué tipo de compromiso de la inmunidad tiene, para uno así poder, digamos, predecir cuáles van a ser los posibles patógenos que el paciente va a presentar en un momento determinado. Desde el punto de vista de la leucemia linfoblástica aguda, que es la que tiene el paciente, ¿cierto? Digamos que en general las neoplasias hematológicas hay unos subgrupos que tienen deficiencia en la producción de inmunoglobulinas y que por ende los van a poner en riesgo de que hagan infecciones por encapsulado, ¿cierto? Y por eso van a tener infecciones pulmonares recurrentes, infecciones diseminadas o sinusitis, que serían pues como lo que uno esperaría en ese grupo de pacientes. Lo otro es que es un paciente que en estos pacientes en general con cáncer siempre van a tener dispositivos implantables, sobre todo para la quimioterapia, que es un cuerpo extraño que está en contacto con la sangre y que obviamente siempre va a ser una fuente de infección. Lo otro que hay que tener en cuenta es la quimioterapia, ¿cierto? Como tal, sabemos que de hecho cuando uno calcula el riesgo, se hace el riesgo de que el paciente vaya a presentar una infección, siempre el tipo de quimioterapia, el tipo de cáncer, le va a predecir a uno si es de paciente de alto riesgo o no. Digamos que en general los pacientes que tienen defectos en la inmunidad van a tener defectos en mucosas, por ejemplo cuando tienen las mucositis van a generar daño epitelial, que también va a ser otro de los factores de riesgo para que hagan infecciones. La neutropenia, ¿cierto? Sobre todo las neutropenias absolutas por debajo de 500 y obviamente más alto riesgo por debajo de 100. Van a generar alteraciones en el control de la microflora normal de la hoja de intestino, y por eso es que muchos de los pacientes cuando hacen neutropenia febril generalmente van a ser patógenos que están colonizándolos o son patógenos propios. Y lo otro muy importante son los corticosteroides. Digamos que dentro de los factores de riesgo más importantes para hacer infecciones fúngicas invasivas, generalmente siempre se mencionan los corticosteroides independiente del tipo de cáncer que se presente. Se sabe pues que disminuyen la quimiotaxis, disminuyen la actividad bactericida, disminuyen la producción de ciertas citoquinas, ¿cierto? Y evita la activación de las células B. Entonces digamos que el contexto del paciente es el siguiente: es un paciente con una inmunodeficiencia asociada a malignidad, ¿cierto? Con una quimioterapia que genera pues alto grado de citotoxicidad e inmunosupresión, que en un momento determinado de la evolución hizo mucositis, con una neutropenia profunda, él llegó a tener 0 de neutrófilos, que todo esto lo va a predisponer a que haga infecciones de difícil manejo, que incluso son con una terapia antimicrobiana, adecuada, estos pacientes van a tener mala respuesta, como les voy a mostrar al final, y van a tener obviamente riesgo de infecciones recurrentes y de infecciones diseminadas. Eso era lo que les decía, ¿cierto? Ese debería ser el enfoque que uno podría hacer, es decir, el paciente tiene un déficit en los neutrófilos como los pacientes que tienen neutropenia post-quimioterapia, que van a tener riesgo, sobre todo de bacterias, ¿cierto? Y algunos hongos. O es un paciente que tiene un compromiso de la inmunidad celular, sobre todo en ese paciente por los corticoides, por los inmunosupresores y porque tiene una leucemia linfoide en fase aguda, que también va a tener más riesgo, sobre todo de virus, ¿cierto? De bacterias intracelulares, de algunos parásitos, y también vuelven a jugar los hongos. Entonces digamos que lo que se recomienda cuando uno va a hacer profilaxis en cualquier cosa es mirar, el paciente tiene riesgo de algo y qué tan alto es el riesgo, porque solamente se benefician los pacientes que realmente tengan un alto riesgo, en este caso hacer algún tipo de infección. Digamos que lo que se considera alto riesgo, ¿qué es? Primero, pacientes que tendrán una neutropenia, que se anticipa que van a tener una neutropenia sostenida, profunda, que va a durar más de una semana. Digamos que hay unas escalas o unas tablitas según el tipo de quimioterapia, cuáles son los pacientes que tienen más alto riesgo, o pacientes que están clínicamente inestables o con comorbilidades médicas importantes. Y lo que les mencionaba, el tipo de cáncer subyacente, digamos que, como decía el doctor, generalmente son las leucemias mieloides agudas las que tienen más alto riesgo, pero cuando es una leucemia linfoblástica aguda que está en recaída o que no ha tenido una adecuada respuesta al manejo, también se consideraría de alto riesgo, ¿cierto? Y obviamente por el tipo de quimioterapia que el paciente va a recibir, que por los medicamentos que contiene va a ser de alto riesgo todos los protocolos del esquema GRAL. Digamos que esta tabla resume un poco los diferentes medicamentos que se recomiendan por las diferentes guías de hacer profilaxis antibiótica en el paciente oncológico. Realmente si uno quisiera revisar todos los estudios y todo sobre esto, pues uno aquí se llevaría días. Por eso solamente vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con terapia antifúngica. Les muestro los cuadros pues, respecto a la profilaxis, sobre todo bacteriana, que las guías internacionales recomiendan levofloxacina, pero sabemos pues aquí
por la alta resistencia que tienen estos medicamentos que realmente no serían útiles. Y lo que nos interesa, que es básicamente en leucemia aguda, lo de la profilaxis contra algunos hongos, ¿cierto? Lo que recomiendan las guías en pacientes de alto riesgo son posaconazol, fluconazol o itraconazol, pero vamos a revisar realmente los estudios o realmente si en este paciente sí tiene indicación para uno u otro o si no. Porque recordemos que el paciente inicialmente recibió fluconazol y luego a los 5 días se le cambió fluconazol por posaconazol. Lo primero que les quiero mostrar son dos estudios que fueron, digamos, donde la mayoría de las guías se basan para decir que tiene que ser profilaxis con fluconazol, y quiero hacer un llamado sobre todo a esto, que los dos estudios que se mencionan son en pacientes que reciben trasplante de médula ósea, ¿sí? Realmente no es un estudio como tal en pacientes que tengan leucemia mieloide aguda, sino en pacientes post-trasplante. ¿Qué es este? Que realmente demostró que el fluconazol respecto al placebo, ¿cierto? Tenía un efecto en disminuir la probabilidad de infección sistémica, que como vemos no es mortalidad tampoco, es solamente probabilidad de que el paciente desarrolle una infección fúngica invasora. Y lo mismo este artículo del 92 del New England, ¿cierto? Que también es en pacientes con trasplante de médula ósea, que sigue mostrando lo mismo, que el fluconazol sí tiene un efecto benéfico que aparece después de más o menos del día 20 de que sea la dosis, en disminuir el riesgo de aparición de infección, pero ninguno de ellos habla ni de mortalidad y son exclusivamente pacientes con trasplante de médula ósea. Digamos que luego, teniendo en cuenta eso, que la mayoría de los estudios que mostraron un efecto benéfico realmente solamente estaban en trasplantados, trató de mirarse si en pacientes que tenían leucemia aguda realmente si había un beneficio de dar fluconazol o no lo había, ¿cierto? Los estudios realmente todos son muy heterogéneos, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Aparece esta revisión sistemática en el año 2000, tratando de mirar un metaanálisis de los 16 ensayos clínicos aleatorizados que se tenían hasta ese momento en pacientes que recibían fluconazol oral, ¿cierto? Y que estaban neutropénicos. Digamos que les quiero mostrar esta tabla para mirar los estudios, cómo es muy heterogénea el tipo de población que se utilizaba. Había pacientes con trasplante, leucemia aguda, ¿cierto? Malignidad hematológica en general, que pues no se sabe qué tipo metía, cáncer en general, ¿cierto? Leucemia mielogénica aguda refractaria. Es decir, realmente son estudios que metían un grupo muy grande de pacientes que uno no sabe hasta qué punto puede extrapolarlos realmente a nuestro paciente. ¿Y qué es lo interesante de este estudio? Que en la profilaxis con fluconazol solamente mostró que había una tendencia a la mejoría, es decir, a disminuir la incidencia de infecciones solamente en aquellos pacientes que tenían más de 15% de riesgo de desarrollar una infección micótica. En el resto de pacientes vemos que realmente no hay un beneficio claro, ¿cierto? Entonces digamos que sería como el primer mensaje, que realmente el fluconazol tiene esa alta evidencia o sirve post-trasplantados y cuando tiene más de 15% de riesgo de hacer una infección o hacer neutropenia severa. Digamos que con base en esto, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que el fluconazol no cubre MOS, que como vamos a ver más adelante en esta población de leucemia linfoblástica, el aspergilos es uno de los principales patógenos que hay que tener en cuenta. Inicialmente digamos que se trabajó con itraconazol, sin embargo por la mala tolerancia que se presentó muchos, digamos que eso fue lo que limitó en muchas ocasiones su utilidad. Luego aparecen los azoles de más avanzada generación como el posaconazol, que ya tiene espectrofungicida contra aspergillus, que digamos que fue con base en eso que se empezó a hacer estudios para mirar si realmente sí se servía. Lo otro es su perfil farmacocinético, ¿cierto? No tiene casi metabolismo hepático, no se excreta tanto por riñón y tiene una buena bioespinabilidad en intestino hasta el 66%. Y se trató de mirar si en ese grupo de pacientes de alto riesgo podría tener algún efecto, ¿cierto? Lo otro es que con algunos azoles, sobre todo con la quimioterapia que se utiliza específicamente el LLA, sobre todo con la ciclofosfamida, esto podría tener algunas interacciones y podrían aumentar el riesgo de hepatotoxicidad. Digamos que aparece uno de los estudios quizás más importantes, que es el que la mayoría de las guías mencionan, que es el del 2007, que comparó un brazo de posaconazol versus un grupo de no posaconazol, que podría ser con fluco o con itraconazol, que era lo que hasta ese momento se tenía, en pacientes con neutropenia. Les muestro esto porque quizás esto es lo más importante del estudio. Los criterios de inclusión eran pacientes de más de 13 años, pero con leucemia mieloide aguda, en primera remisión o que estuviera en primera recaída, o que estuviera en fase de tratamiento de inducción, o síndrome mielodisplásico. En ningún momento se menciona que los pacientes con leucemia linfoide estén en ese estudio representados. Los criterios de inclusión los vemos acá, ¿cierto? Digamos que la aleatorización fue como les dije, posaconazol versus itraconazol o fluconazol.
¿Cómo se inició la profilaxis? Era en el primer día tras la última dosis de antraciclina, o si no era régimen basado en antraciclina, el primer día de quimioterapia, y la terminación era cuando se recuperara de la neutropenia y hubiera remisión completa. Cuando hubiese una infección fúngica invasiva, pues obviamente porque tenía que cambiar el tratamiento a venoso para hacer el tratamiento, o después de 12 semanas posalaterización. Aquí fueron las dosis que se utilizaron de los diferentes medicamentos, ¿cierto? Todos fueron suspensión oral, y la evaluación de la eficacia que le hicieron en cuatro puntos, que era mirar en cuáles de esos 4 puntos tenían diagnóstico de infección micótica, al inicio de la profilaxis, al final, 30 días luego de la última dosis, o a los 100 días tras la laterización. El desenlace de eficacia primario, que quizás es el que uno tiene que mirar en la mayoría de los estudios porque para eso es que fue hecho, era solamente incidencia de posible o probable infección fúngica invasiva durante la fase de tratamiento. El estudio no fue hecho para mirar mortalidad. Los desenlaces secundarios eran incidencia de aspergilosis invasiva, incidencia entre los 10 días post laterización o éxito o falla del tratamiento durante la fase de tratamiento, es decir, que el paciente hubiera tenido que recibir más de 72 horas, profilaxis con tratamiento intravenoso o que hubiera tenido la infección. Y la valoración de seguridad, ¿cierto?, se hacía a los 30 días hasta la última dosis del medicamento. Estos son los resultados más importantes, ¿cierto? En el grupo de posaconazol sí hubo una disminución de la incidencia de infección fúngica invasiva que fue estadísticamente significativo, como podemos ver acá. Y en un análisis post-hoc que ellos hicieron solamente comparando posaconazol respecto a los centros donde solamente utilizaban fluconazol, se vio que comparándolos directamente era mejor el posaconazol y se tenía un número necesario a tratar de 16 pacientes para reducir una infección micótica. Que digamos que lo ideal con esos NNT en profilaxis es que sean por debajo de 10, pero por debajo de 50 es bueno, ¿sí? Y digamos que en 16 pues, es bueno. Y a los 100 días post aleatorización digamos que el efecto todavía se mantenía, ¿cierto? Los pacientes que recibían posaconazol tenían menos incidencia de ese tipo de infecciones, como podemos ver en la curva de Kaplan-Meier, en la probabilidad de infección fúngica, que al posaconazol le fue mucho mejor respecto a fluconazol y traconazol. Este resultado, que es respecto a probabilidad de muerte, pero muerte de cualquier causa, también se vio que había una diferencia estadísticamente significativa a los 100 días con el grupo que había recibido posaconazol versus el grupo que no había recibido o que había recibido fluco o itraconazol, con una reducción relativa del riesgo del 30%, ¿cierto? Y hablaban de un número necesario a tratar de 14 para disminuir cualquier causa de mortalidad. Es decir, en pacientes con LMA o síndrome mielodisplásico, en inducción o en primera recaída, que fue con lo que se hizo el estudio, mayores de 13 años, el posaconazol sí sirve. Y lo mismo fue para probabilidad de infección fúngica invasiva. Sin embargo, el paciente no tiene esa leucemia, ¿cierto? Tienes una leucemia mieloide aguda, una leucemia linfoblástica aguda. Digamos que nos dimos a la tarea de buscar qué estudios habían respecto a profilaxis con posaconazol específicamente en este grupo de pacientes en el LLA, y digamos que solamente encontramos, ¿cierto? No quiere decir que no hayan más, solamente encontramos este que es un estudio del 2010, con 8 pacientes. Aquí vemos los diferentes diagnósticos que tenían, unos de precursores de B, otros de T, bueno, digamos que la mayoría eran de células de células T, pero este estudio digamos que no fue para mirar como tal eficacia, sino que solamente era para mirar seguridad, que es lo que muestran los principales resultados, que el posaconazol en ese grupo de pacientes por lo menos no es malo, ¿cierto? Que es lo primero que uno tiene que descartar, un medicamento que no le vaya a generar más daño al paciente, y digamos que aquí podrían partir nuevos estudios para mirar si en este grupo específico de pacientes el posaconazol puede tener un efecto. ¿Cuál es el problema con esto? Que si uno va a buscar pacientes con leucemia linfoblástica aguda adulto, pues es muy difícil porque es una entidad que es menos del 2%, en estos grupos de pacientes es menor del 2%, o sea que digamos que pues ahí se quedaría, pero digamos que por lo menos es un primer paso para poder mirar si se puede generalizar a todas las leucemias agudas los resultados del primer estudio que fue en leucemia mieloide aguda. O sea que digamos que en este paciente por las condiciones, porque posiblemente tenía riesgo mayor al 15%, digamos que se podría beneficiar más de fluconazol inicialmente, diría yo. Listo, entonces digamos que la primera parte y la duda que tuvimos en el momento de la quimioterapia de este paciente fue: ¿le damos o no le damos una profilaxis antimicótica? Parece que sirve y es mejor darle que no darle nada. ¿Con qué se la damos? ¿Fluconazol o los nuevos azoles? Y quedamos ante la duda de lo que comenta Sebastián. Creemos que es un paciente con unas condiciones que lo hacen de alto riesgo, pero no hay estudios que avalen lo que queremos hacer, no existe una evidencia suficiente
pero tampoco existe evidencia en contra de usarlo, entre fluconazol versus los nuevos azoles. Y ahí quedamos ante la primera pregunta que hacíamos. En conclusión, decidimos iniciar la profilaxis con fluconazol, pero por una serie de circunstancias que pasan un par de días después que les comentaré, lo cambiamos a posaconazol. Pero arrancamos con fluconazol con miedo, con mucho miedo. Este paciente entonces se le coloca para el 25 de enero, ya vamos en día 3, día más 3 del esquema IDAFLAC. Tuvo una lesión renal aguda que ya estaba resuelta. Encontramos que en este momento, al día más 3, tiene una citometría de flujo que tiene linfoblastos B del 55%. Ustedes recuerden que estaba en el 90% o 93%, con lo cual había presentado una gran citorreducción y logramos alegrarnos porque dijimos, está recuperando, está mejorando, está haciendo la reducción adecuada. Se formuló medicamentos para la hiperfosfatemia, se dejó medicamentos para evitar la lisis tumoral y otros para hacer la prevención de la mucositis. Y hasta ahí vamos bien. El 29 de enero, vamos en el día más 7 del IDAFLAC, la biopsia de médula ósea de este paciente muestra que tiene 58% de linfoblastos. En este momento esperábamos que el paciente estuviera mejor. Recuerden ustedes que en la anterior vemos cómo tenía 55% y al día más 7 pues esperábamos que estuviera por lo menos por debajo, y comentándolo con los hematólogos esperaremos una gran citorreducción y una mejoría más notable en este paciente. Pero no era así. Este paciente tenía 58% de linfoblastos y ahí empezaron los problemas. O sea, el paciente es refractario o recae, hace una progresión de la enfermedad estando con un esquema de rescate que es el IDAFLAC, lo cual es una muy mala noticia para nosotros. Aparte, este paciente empieza a tener problemas de la parte que nos tiene aquí, de lo infeccioso, y es que entonces tiene un dolor abdominal tipo cólico en flanco izquierdo, en el hipogastrio, más o menos 7/10, no teníamos ni idea que tenía, le hacemos muchísimos exámenes y encontramos al final que el paciente estando más o menos con 500 o 600 neutrófilos hacía un contrabando de comida en el hospital, como nos pasa a muchos, que en muchos hospitales pasa esta situación, y es que por la noche un familiar muy cercano le compraba unas empanadas en la entrada de urgencias del hospital, que un señor llegaba gentilmente con una moto, en la moto tiene atrás una cajita de icopor, de estas de helados, y adentro tiene unas bolsas, y el señor asépticamente se pone una bolsa de guante, obviamente lo hace no con las manos limpias, sino con un guante, con una bolsa que le forra su mano, y con ella despacha las empanadas. Hay empanadas de pollo, de carne, y son con ají casero. Entonces, el paciente todas las noches alguien le llevaba empanadas y descubrimos porque un residente turno vio algo de contrabando y vio la bolsa llena de grasa y dijo, aquí algo pasa. Y además después encontró, el residente que lo veía encontró que tenía contrabando, era una residente, encontró que había contrabando, que había bolsas de comida ahí. Encontramos que además a él le encantaba, él es de la costa, él es de Barranquilla, le gustaba mucho la sopa de salmón, pero el salmón no le gustaba muy cocinado, porque el salmón es bueno, crudo o pasado en limón o medio crudo, o si no no es salmón, o si no ¿para qué? O si no es otro pescado. A él le gustaba la sopa de salmón así, pero le gustaba además con cebolla, pero la cebolla era cruda y sin cocinar, o sea, era coger la cebolla, limpiarle un poquito la tierra que tiene encima, cortarla y echarla a la sopa. Eso era lo que él comía, y ese era el contrabando que le hacían de su casa, lo cual nos puso en un problema muy grave, porque nos encontramos ante un paciente que le estamos colocando un esquema de quimioterapia muy intensivo, está en rescate, está en recaída, está muy mal, hace un dolor abdominal, pero además él tiene este contrabando. ¿Qué pasó cuando lo confrontamos un poco? La familia nos decía un poco, y es tal vez un tema que nos pasa, no es infectológico, pero nos pasa a todos, y es, nos dijeron, vea, este paciente se va a morir, déjelo comer lo que él quiera. Y nos enfrentamos a un problema, porque si bien tiene un mal pronóstico y es probable que muera, pues entonces yo le dije a ellos, ustedes pueden pensar algo diferente. Si el paciente lo que se quiere es morir, entonces no venga al hospital, se va para su casa, come empanada con sopa de salmón y cebolla y se muere. Pero si decide venir al hospital, hacer un esquema de quimioterapia, de reinducción, de rescate, vamos para un trasplante halogénico de médula ósea, estamos todos interesados en él debe tener una responsabilidad, una corresponsabilidad en el cual nos colabore con el tratamiento, porque no va de la mano que hagamos tantas cosas cuando él nos hace contrabando de comida. Y esto puede empezar a tener una serie de problemas porque empezamos a encontrar una serie de cosas raras en sus exámenes. Aparte de eso, pues bueno, tenía ruidos gastrointestinales aumentados, el dolor, la ecografía fue negativa, ahí pues no se conocía muy bien todo esto y se le colocó la quimio intratecal con metrotexate más citarabina. Ya para el 8 de febrero, este paciente está en día más 14
está en el 5.º día de neutropenia febril, tiene diarrea, dolor abdominal, le calculamos un MASC, que ya veremos qué sucede y qué es, lo comentará ahora Sebastián, lo cual nos da 18, por lo tanto es un paciente de alto riesgo, es una neutropenia febril de alto riesgo, o sea, una enfermedad de alto riesgo con una neutropenia febril de alto riesgo, que son cosas diferentes. Le iniciamos esquema con cefepima, 2 gramos cada 8 horas, hace un pico febril en el día 4 de antibiótico, hemocultivos negativos. En ese momento, en la noche, llaman al hematólogo, no infectología, y se decide cambiar el antibiótico a meropen en 1 gramo cada 8. Y bueno, al final hacemos un consenso con el hematólogo y lo dejamos ahí. Ustedes me pueden comentar si están de acuerdo o no, o si lo hubieran dejado igual con cefepima, o lo escalan a dejarle meropenem al tener fiebre al 4.º día. Se le hacen nudos paraclínicos y se hace una transfusión de plaquetas y de glóbulos rojos. Por aquí aparecen los exámenes que le hemos pedido. Entonces tiene cultivos negativos, hemocultivos, urocultivos, secreción traqueal, todo es negativo. La PCR para Clostridium difficile es negativa. El TAC de abdomen muestra una posible enteritis, tiene galactomanano negativo y le comenzamos metronidazol intravenoso. ¿No sé, doctor, tenía alguna observación? En ese momento lo único que tenemos es que tiene fiebre, tiene neutropenia febril y una posible enteritis. Por aquí para el 10, entonces decidimos que el paciente, además que empieza a vomitar y hacer intolerancia a los medicamentos, a los alimentos, sigue con dolor abdominal, sigue con diarrea, no le encontramos nada, el paciente tiene una pérdida casi del 8% del peso que tenía cuando llegó y decidimos quitarle la alimentación y lo pusimos en nutrición parenteral total porque realmente no alcanzaba a consumir el porcentaje de alimentación que él requería en ese momento. Vamos por aquí en el 15 de febrero, día más 24 del esquema de quimioterapia, tiene mucositis y ahí vemos unos grandes problemas. El paciente tiene progresión tumoral con el rescate del rescate del rescate. Tiene 103.000 leucocitos, 90% de blastos, progresión tumoral, es una falla terapéutica en tercera línea, le colocamos esteroides o le colocan la hematología esteroides y le colocan los medicamentos, él sale de la neutropenia y decimos qué vamos a hacer, le suspendemos los medicamentos en ese momento, no hemos encontrado nada, es una fiebre de origen desconocido, no volvió a hacer fiebre y le decidimos quitar los antibióticos acá. Se decide por hematología hacer una junta y le colocan un esquema que es basado en clofarabina y citarabina, que es un esquema que solamente les cuento que no tiene muchos estudios, tiene unos reportes de caso, se coloca en algunos niños. Lo que se sabe es que es terriblemente aplaciante, se asocia a infecciones oportunistas y no había como muchas más opciones terapéuticas en este caso. Sí. No, en este momento la intención es paliativa. Eso es un punto muy importante, se habló con la familia, se habló con el paciente, se discutió en la junta y una opción era no hacer nada. Hematología busca unos estudios donde dice que hay una probabilidad de eficacia muy baja, pero de tratamiento paliativo, nunca curativo, o sea ya estamos mal, ya cambió el horizonte del paciente, ya no va a trasplante, este paciente ya no hay búsqueda más de donante, ya la intención es diferente y es paliar síntomas, paliar hiperleucocitosis y no más. Con todo esto revisamos, ¿perdón? Ya podía comer empanadas en ese momento. Con todo esto lo que revisamos es que los estudios en niños muestran que este esquema con clofarabina tiene una gran alta incidencia de enfermedad fúngica invasora, especialmente miceliales de todo tipo. Entonces aquí sí decidimos colocar una profilaxis primaria antifúngica con posaconazol y la iniciamos en ese momento. Tengan claro que estamos hablando de cosas con muy bajo valor de evidencia, estudios en cuarta línea, rescate del rescate y posaconazol. El doctor aquí, ¿qué opina de ese ciclo? Que es más de niños, ¿no? En realidad, en adultos no hay muchos estudios. Estos medicamentos tienen una aprobación para pediatría, generalmente se usan en menores de 20 años y en niños como rescate de este tipo de leucemias cuando no hay otras alternativas. Producen una neutropenia profunda y prolongada. La experiencia que tenemos con los pacientes que hemos manejado en Misericordia o que los oncólogos le han puesto este medicamento ha sido de neutropenias de un mes, mes y medio. Entonces esto le da un riesgo alto pues, de enfermedad fúngica invasora. El dossier del medicamento recomienda dar profilaxis contra levaduras y también contra mohos, pero lo que dice Freddy es cierto, cuando uno va a buscar la evidencia que el fabricante recomienda, no hay, o sea, es muy débil, es más que todo basado en el razonamiento de que produce una neutropenia profunda y prolongada, y en particularmente pediatría es un poco más complejo porque
como lo presentabas en los pacientes mayores de 13 años, existe la posibilidad de, si uno quiere cubrir mohos de forma profiláctica, usar posaconazol, pero en pediatría realmente hay muy pocos estudios, menos de 13 años no podemos usar posa, y entonces hay una recomendación con un vacío de, ¿será que entonces tenemos que ponerle voriconazol profiláctico? Que no es como la elección de profilaxis, sino de tratamiento, y queda como una serie de interrogantes sin responder. Pero definitivamente produce una aplasia medular severísima, que es lo que en últimas, recuerden que el mejor antifúngico es el neutrófilo, entonces en últimas termina favoreciendo precisamente la enfermedad fúngica invasual. En este caso particular, yo creería que sí se justifica, por lo que te digo, porque el riesgo de neutropenia aumenta progresivamente, el riesgo de enfermedad fúngica invasora por hongos filamentosos aumenta progresivamente con los días de neutropenia, y estamos hablando de 30, 40 días de neutropenia esperados en un paciente con todo el alto riesgo de recaída y todo, pero digamos, eso en el sentido de que fuera curativo. Ahí la discusión del posaconazol sería más en el sentido ético de un paciente que está en cuidados paliativos. Digamos, yo pondría un ingrediente más. ¿Qué probabilidad tiene uno de prevenir un hongo con medicamento cuando el sistema inmune está totalmente disfuncional, y que si le diese una aspergilosis, de tratarlo y curarlo de una aspergilosis cuando no va a haber cura de su enfermedad de base? O sea, digamos, la condición iría mucho más a una discusión ética para el paciente y ética social de un medicamento tan costoso cuando la intención ya no es curativa, digamos. Pero si fuera una intención curativa, clínicamente yo creería que estaría justificado, porque el riesgo estaría un riesgo acumulado alrededor de un 30-40%, y tú hablabas de un 15% de riesgo, entonces con 40 estaría justificado de profilaxis, porque existe pues aprobación en ese escenario. La pregunta iría un poco más allá, porque no es para mí muy claro, pero yo no soy oncólogo ni hematólogo. ¿Para qué le pongo quimioterapia si lo voy a tener neutropénico tanto tiempo con un escenario que es paliativo? Entonces, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Camacho. Digamos que aquí uno está escogiendo con qué hongo quiere que se muera, no con qué. Eso, yo creo que es muy válido eso, y yo creo que eso enriquece mucho la discusión, por lo que vamos a ver cómo suceden las cosas. Este paciente, ya para el día +5, sigue con dolor abdominal, que todo el tiempo lo tiene, pero además aquí aparece algo nuevo, y es que el paciente se queja de una cefalea intensa, que no mejora con analgesia. Esa noche llama a la clínica del dolor, no mejora con nada, el TAC de cráneo no tiene lesiones, lo ve en neurología, las plaquetas están en 7000, se transfunde, y aquí viene el problema grande, y es cuando sospechamos ante unas plaquetas de 7000 que él sangró, y decimos, bueno, y si sangró, pues no será en últimas un poco lo que se está esperando que termine resolviéndonos el caso, o qué más hacer. Pero es muy complicado para el residente tomar la decisión a medianoche cuando le ponen a este paciente al frente y lleva un mes de residencia. Entonces él lo que hace es llamar a neurología. Entonces dice fácilmente, yo llamo a neurología y eso ya no es mi problema. El residente de neurología también lleva 2 meses, ¿no? Entonces, y ponerle antibiótico, claro, lo que quiere poner en ese momento es antibiótico como sea. El residente de neurología dice que tiene cefalea pulsátil de un día de evolución progresiva, con mayor intensidad en las últimas 2 horas, 10/10, empeora con los movimientos cefálicos y con la valsalva, no mejora con acetaminofén, no mejora con diclofenaco, tampoco con hidromorfona, tiene rigidez nocal. Él dice que esa quimioterapia, él leyó rápidamente, dice que la quimioterapia él leyó que infiltra las meninges, y que él sospecha que puede tener o una infiltración neoplásica de las meninges, o tenga una meningitis química de la quimiotecal que se le puso antes, o tenga una infección. Entonces él le pide una punción lumbar y le coloca mitriptilina para que duerma un poco menos después del dolor de cabeza. Es de 12.5, entonces le dio la mitad y se tomó la mitad. Entonces la infectología en ese momento lo vemos el 24 ya por la mañana, y encontramos que es un paciente que le colocaron un antibiótico en ese momento, tiene una neutropenia febril, se le colocó cefepima, y nos reportan, ojo con esto, nos reportan que los hemocultivos que se le tomaron esa noche a las 7 horas tienen, en los 3 que se toman, cocos gram positivos en pares, todos los 3 hemocultivos a las 7 horas. Además de eso, en la nueva madrugada le hacen la punción lumbar y encuentran hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, una presión de apertura normal
y nos reportan de una vez un antígeno para criptococo positivo en 1 en 1024, al tiempo de todo esto. Le hicieron un TAC de tórax, que en ese momento miramos, y tiene una consolidación pulmonar que el radiólogo dice que se sugiere que sea una aspergilosis pulmonar. Dice que tiene imagen típica de una micosis pulmonar y sugiere aspergillus. Con todo eso se le hizo una resonancia contrastada y porque persiste la cefalea. O sea que en ese punto tenemos que el paciente, como era de esperar, está en neutropenia, está en aplasia profunda y tenemos tres problemas. Uno en la cabeza, porque nos dicen que tiene un antígeno látex para criptococo, uno en la sangre porque aparecen cocos gram positivos en pares y un pulmón que nos dice el radiólogo que tiene una aspergilosis pulmonar. O sea, ahí nos metimos en lo que sabíamos probablemente que iba a pasar y ahora ¿qué vamos a hacer? O sea, ahora lo dejamos quieto, no le ponemos nada o lo tratamos tratando de salvarlo y por eso decía que la discusión era muy buena porque viene el tema ético de ¿y ahora qué hacemos ya que nos metimos en este problema tan grave? Con todo esto, ya que aquí hay muchas personas que tratan a estos pacientes, ¿cuál sería su decisión en este momento? Por lo menos terapéutica o diagnóstica, si les ocurre, ¿qué le colocarían? Primero, alguien puede decir yo no le coloco nada, pero si le colocan, ¿qué le colocarían? Por ejemplo, para la primera parte, hemocultivos 3 de 3 por gram positivos en pares a las 7 horas en este contexto. Si usted es residente de medicina interna o quiere hacer residencia, ¿qué le pondría a este paciente? Por lo menos sé que hay muchos internistas, algunos internistas que les tocaba en los turnos ver estos. Bueno, pues estamos con un paciente con factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente. En ese orden de ideas, pues iniciaría como primera elección de tratamiento vancomicina. Entonces el doctor dice que vancomicina, 15 miligramos por kilo cada 12 horas, por kilo, ¿no? Listo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Le colocaría algo más? ¿O algo diferente? Hola, buenas noches. Residente de pediatría. Si fuera un caso hipotético, ceftriaxona, banco, anfotericina. Ceftriaxona, pues, de pronto estoy pensando demasiado pediátrico para cubrir neumococos. Vancomicina por lo que mencionó el compañero y anfotericina en el caso pues de la enfermedad fúngica invasora. Solamente te hago una pregunta, ¿anfotericina de oxicolato, liposomal, sola o combinada con algo? La menos tóxica, ¿pero cuál es? La liposomal, si no estoy mal, es la menos agresiva a nivel renal, y me quedaría con esos tres. Ya tenía cefepime, no, entonces quedaría con cefepime, perdón, yo lo dejaría con cefepime, vancomicina y anfotericina, liposomal. ¿Y el infectólogo pediatra? Son cocos tan positivos en pares, pues teniendo cefepime, la probabilidad es que sea un neumococo resistente a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, puede ser, entonces vancomicina estaría indicada por esa razón, o pudiera ser un estreptococo del grupo virians, pero casi siempre son más en cadena que en pares, ¿no? Un enterococo, pero también no es lo usual, pero también igual iríamos con vancomicina ante esa posibilidad, no porque sea estafilo, porque esté en pares, fuera de estafilo sería en racimos, que es el argumento que decía. Con respecto al antifúngico, bueno, hago la salvedad que yo creo que yo no le pondría nada a ese paciente en estas condiciones, ¿sí? Y pronto hubiera parado antes, pero asumiendo, como les digo, que uno va a tratarlo, yo le pondría anfotericina de oxicolato, por lo mismo, o sea, ¿por qué voy a gastarme 3 millones de pesos en cuidar un riñón de un paciente que se va a morir? Porque es que él se va a morir, porque su enfermedad base ya está fuera de tratamiento, ¿sí? Y la efectividad microbiológica es la misma, ¿sí? Entonces, es diferente si el paciente está en quimioterapia de tratamiento, entonces yo le pongo liposomal porque tengo que preservar el riñón, porque el daño va a futuro, porque tengo que sacarlo con el menor daño posible, pero es que el desenlace de este paciente ya lo conocemos todos, porque si uno no tiene curación de la enfermedad de base, pues el desenlace es que
tarde o temprano la enfermedad de base lo va a llevar a la muerte, que es hacia donde todos vamos. Es que es el temor a que uno se muera, pero es que todos nos vamos a morir, ¿sí? Entonces eso es lo que yo creo, lo que toca es aliviarlo, y obviamente ya éticamente, teniendo un diagnóstico infeccioso etiológico y confirmado, pues uno tiene la posibilidad o para todo o decide tratar la infección que tiene confirmada. Y si decide tratar la infección que tiene confirmada, pues la tiene que tratar con anfotericina fluconazol, como es el tratamiento para un criptococo, o anfotericina flucitosina. Probablemente en nuestro medio tengamos anfotericina fluconazol. Listo, perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario adicional, alguna opción, alguna opinión diferente? Perfecto. No, pues en el contexto del hallazgo del látex para criptococo, pues primero debemos saber que igual no está confirmado el diagnóstico, se confirmaría con el cultivo. Y segundo, si no estuviéramos manejándolo como terapia paliativa, la adición de flucitosina estaría indicada en este tipo de pacientes en el contexto de una meningitis por criptococo, dado que se ha documentado mayor sobrevida asociado a una mayor depuración de criptococo en el líquido cefalorraquídeo. Entonces creo que la indicación sería la adición de flucitosina. Aquí digamos que la pregunta es ¿qué veneno quiero ponerle? De acuerdo con lo que dijo el doctor Camacho, digamos que lo más probable para mí sería un estreptococo del grupo virians. Este paciente tiene uso previo a una cefalosporina de cuarta generación, tiene bacteremia y tiene mucositis, o sea que en ese escenario creería que la mayor probabilidad, y son pares y no en cadena o en racimo para pensar en estafilococos, luego puede ser un estreptococo del grupo virians. Y los estudios en cáncer, aunque no tenemos datos aquí en Colombia, muestran que con mayor frecuencia son resistentes a cefalosporinas o a penicilinas en ese escenario, y el uso sería vancomicina. Segundo, tiene un criptococo y pensaría que, digamos que es fácilmente posible, este paciente recibió fluco y luego posaconazol, luego es muy probable que sea un cripto resistente a fluco, aunque la resistencia a los azoles puede estar dada por familia. Usualmente posaconazol tiene mix muchísimo más bajitos que fluconazol y uno puede encontrar criptococos que son sensibles a posaconazol y que son resistentes a fluconazol. No necesariamente hay una correlación directa, pero me gustaría de pronto que Valerie nos contara si tiene alguna idea de eso. Y obviamente lo del pulmón más probablemente puede ser un criptococo, así que definitivamente va con anfotericina. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué veneno le quiero poner? ¿Solo anfotericina? ¿Solo anfotericina de oxicolato? Muy buena la pregunta de si se justifica económicamente darle anfotericina liposomal para ahorrarnos una falla renal que podría no tener mucho impacto. Aquí estamos en manejo paliativo. Y en ese mismo sentido se justifica darle flucitosina, aunque flucitosina sí disminuye la mortalidad. Cuando uno ha tenido la desgracia de tener que usar flucitosina se da cuenta que es un veneno peor, porque eso da mayor toxicidad hematológica, da anemia. Este muchacho tiene hemoglobina en 5,4, da trombocitopenia. Entonces no es una decisión muy fácil de decirle flucitosina. A veces la farmacia no lo tiene, entonces toma la decisión por uno, entonces es un poco más fácil. Bueno, buenas noches. ¿No le hicieron tinta china? No sabemos. Bueno, y debió ser positiva. ¿Fue negativa? Bueno. Nada, con respecto a fluconazol y cripto, claramente cuando uno revisa fluconazol, anfotericina B tiene que ir acompañada con 5-flucitosina, y eso lo ha demostrado la evidencia. En algunos lugares no contamos con 5-flucitosina. Sin embargo, ya hay unos reportes de criptos resistentes a fluco, y pues tengo la experiencia de algunos criptos que hemos encontrado resistentes ya, y incluso sacando de una misma muestra al paciente a 5 criptos y mirando si son diferentes, hemos encontrado que un paciente puede tener un aislamiento con MIC de 2 y uno con MIC de 16 o uno con MIC de 64, teniendo diferencias. Y pues hay algunas ya publicaciones sobre todo en África, donde nos dan esa evidencia también de diferentes MIC en un mismo aislamiento. O sea, no sabemos si cuando nos dan el reporte en el laboratorio nos están dando el reporte de la sensible o nos están dando el reporte de la resistente, y en ese orden de ideas pues un paciente puede tener sensibles y resistentes. Entonces,
Bueno, en algunos de los casos de los que están incluidos en lo que les estoy contando, llegaban así al instituto con tintas chinas negativas y el antígeno nos daba positivo. Una de las razones que podemos decir es, la tinta china pues es operador dependiente y a veces la gente no la revisa en toda su totalidad y puede decir es negativa. Sin embargo, en los pacientes con VIH, sobre todo también hay reportes donde dicen, miren, el látex puede estar altísimo, pero la tinta puede estar negativa, también hay reportes. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando volvemos a revisar esos que llegan con la ficha epidemiológica como negativa, volvemos a revisar la tinta china y encontramos que hay un cripto en la tinta china. No es que no tenga, ajá. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos más o menos una orientación diagnóstica y terapéutica y nos quedamos con que los hemocultivos están entre un estreptococo del grupo viridans resistente y un enterococo. Listo, muy bien. Eso es solamente un resumen, pero creo que lo tenemos muy claro y es un paciente con este diagnóstico en el cual ha progresado. Tenemos ahora al final de todo este esquema 58% de blastos, o sea, igual, para nada nos ha servido. Con todos los estudios que le hemos hecho a este paciente, todo está negativo, le hemos hecho cultivos de líquido cefalorraquídeo. Algo importante es que hasta antes de esto, en algún momento cuando se le hizo la quimio intratecal, tenía un cultivo de líquido cefalorraquídeo que fue negativo, con un citoquímico de líquido normal. Le hemos hecho coproscópicos, coprocultivos, hemocultivos, PCRs para Clostridium, galactomanano, otros hemocultivos, más toxinas y todo nos sale negativo en todo escenario. Solamente los datos que hasta ahora yo les he comentado. Esta es la TAC. Porque recuerden que decían alguien que un nódulo, que tal, que parecía aspergillus, y bueno, ahora ¿qué le hace? Ahora un aspergillus, además. Sin embargo, lo que encontramos es este nódulo acá pequeño, vemos esto aquí, y en cerebro lo que vemos es unas lesiones hemorrágicas pequeñas, especialmente a nivel del hemisferio derecho, y vemos aquí unas lesiones que los radiólogos dicen que es hemorrágicas, microhemorragias, especialmente al lado derecho, y que no sabemos eso si está relacionado o no con el hallazgo de la punción lumbar y el cripto que nos comentan. O sea, volvemos a tener muchos problemas y le colocamos ¿qué? Por aquí está, más adelante le colocamos anfotericina B liposomal, flucitocina, vancomicina y cefepima. Y ahí lo dejamos. Entonces, en este momento, ahora, ¿qué es todo lo que tiene el paciente? Por ponernos a hacer tantas cosas, ahora nos ganamos un problema y ahora el problema es del infectólogo porque cómo usted va a hacer de aquí para adelante. Entonces, la idea es mirar qué diagnósticos diferenciales en este paciente, ¿cierto? Con leucemia linfoblástica aguda, con 7000 plaquetas, uno tiene que considerar cuando el paciente tiene síntomas neurológicos como los que presentaba. Digamos que primero descartar que no fueran alteraciones hematológicas, ¿cierto? Algunos hablan pues de la coagulación transvascular diseminada, que digamos que tuvo en cuenta sobre todo por la trombocitopenia. Sin embargo, pues la clínica no es de un SB isquémico, que es lo que uno esperaría, y las imágenes pues descartaron que tuviera algún proceso hemorrágico. Y pues la hiperviscosidad en ese paciente generalmente es con leucocitis mayor de 100.000, que en ese momento no lo tenía, y se podría pensar también por el compromiso pulmonar, que en algunos casos pueden hacer ciertas consolidaciones, digamos que no tan similares como las que tiene el paciente, pero pues un hallazgo tomográfico podría ser, pero digamos que este no sería el caso del paciente. Quedaría pensar básicamente dos diagnósticos grandes que son una meningitis química, las bacterianas o las metacileptomeningias. Voy a pasar un poquito rápido esta parte, pero lo de metotrexato intratecal, digamos que generalmente los síntomas aparecen a las 2 a 4 horas luego de que se hace la quimioterapia intratecal, que en el paciente pues no apareció tan rápido, y la citarabina generalmente se hace con una mielopatía transversa, meningitis aséptica en algunos casos, encefalea o encefalopatía, pero digamos que no era el comportamiento que presentaba nuestro paciente. Digamos que uno de los que sí se tiene que considerar es que estuviera una infiltración o metacileptomeningias, que las leucemias linfoblásticas son una de las que más se asocian con este tipo de alteraciones o de complicaciones. Hasta en un 10% de los pacientes adultos la pueden presentar. El paciente tenía unos conteos de blastos elevados iniciales como factor de riesgo para presentarla, por eso se tiene que descartar, ¿cierto? La sintomatología que presenta los vemos acá dependiendo del sitio donde comprometa, si es a nivel cerebral, de nervios craneales o incluso de médula espinal, siendo la cefalea uno de los signos más importantes, ¿cierto? Los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo altamente sugestivos, digamos que aumento en la presión de apertura mayor de 18 centímetros de agua, aumento en las de proteínas, ¿cierto? Baja glucosa, que digamos que en ese momento el paciente no tenía ninguna de estas alteraciones. Por lo tanto, digamos que
si bien el icosafalorraquídeo en ese momento era muy inespecífico, sobre todo teniendo en cuenta que era un paciente con una inmunosupresión profunda, era muy inespecífico, digamos que uno siempre lo tenía que tener en cuenta. Lo otro que siempre se ha reportado en las diferentes revisiones es el realce meningio, pero en ese paciente pues uno no podría esperar eso porque el paciente no tenía respuesta inflamatoria, ¿cierto? Entonces digamos que por eso podría ser un falso negativo de las diferentes imágenes, pero todos los autores siempre le dicen a uno, antes de usted pensar en esto, descarte que no tenga un compromiso infeccioso. Obviamente aquí estamos pensando que le vamos a hacer cosas al paciente y no desde el punto de vista paliativo, ¿cierto? Digamos que ese sería el enfoque de cómo se tiene que enfocar un paciente con neoplasia hemato-oncológica con sospecha de neuroinfección. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, mirar, ¿tiene síntomas clínicos indicativos de infección? Tenía rigidez de nuca más fiebre, ¿cierto? Lo otro es mirar la neuroimagen, ¿tenía alguna anormalidad grande? Por ejemplo, una anormalidad parenquimatosa focalizada, un absceso cerebral, o la neuroimagen está dentro de límites, digamos, normales. Digamos que en este paciente nos vamos a ir por este lado, porque realmente la primera tomografía no muestra ningún hallazgo, por la resonancia pues ya muestra algunas cosas. Siempre terminan en que hay que pedir, obviamente es el estudio del icosafalorraquídeo con la punción lumbar, para descartar, haciendo PCR para virus, haciendo todas las tinciones, haciendo todos los cultivos, ¿cierto? Y el citológico como tal, y obviamente haciendo el citoquímico. Digamos que en ese paciente, ¿qué podríamos encontrar? Entonces, era un líquido normal, ¿cierto? Aquí vemos los diferentes diagnósticos diferenciales que podríamos tener, con una presión de apertura que no estaba tan alta, estaba dentro de límites normales de hecho. La celularidad que el líquido que se tomó luego de que hizo los síntomas no era acelular, pero quizás lo más importante era eso, era mirar si el paciente, como les voy a mostrar más adelante, en el líquido cefalorraquídeo que se hizo, mostraba estructuras micóticas con otros datos que ya le voy a mostrar, que es el que vemos acá, ¿cierto? Entonces tenía antígeno para lácteos para criptococo positivo en diluciones altas, y el estudio que era celular con monocitos de células inflamatorias en fondo hemorrágico con pseudo-hifas y levaduras de características morfológicas compatibles con hongos. Es decir, posiblemente ya teníamos un posible diagnóstico de cuáles podrían ser los síntomas del paciente. No sé si quieres, vale, te doy. Aquí hay un punto importante y es lo que nos reportan en el antígeno, pero tengan en cuenta esa parte que esté resaltada, monocitos y células inflamatorias en fondo hemorrágico con pseudo-hifas y levaduras de características morfológicas compatibles con hongos. Bueno, si fuera un cripto, pues lo que reportarían es blastoconidias y no pseudo-hifas. Entonces ahí uno dice, habrá una coinfección criptocándida que podría ser también. Eso es una infección mixta, puede ser, pero pseudo-hifas no es lo característico que uno vería en cripto. Uno vería una blastoconidia encapsulada, que es lo clásico, o pues… Ajá. Sí, claro. Ajá. Sí. Sí. Hay algunas revisiones de cripto de cuando las primeras revisiones que hicieron de Gatis y le decían a uno que tenía algo diferente a cripto neoformans, que era como una pseudo-hifa, pero cuando se ven ahora eso no es tan claro y lo que uno ve en ambos es encapsulado y una blastoconidia. Entonces no sé si alguien… Aquí estamos entonces ante la duda y es, ¿tiene una coinfección? ¿Era otra cosa? ¿O qué pasó con eso que no esperábamos? Entonces digamos que aquí está el resultado. El líquido acelular, pseudohifas y levadura, ¿cierto? Con unas imágenes diagnósticas, con un microsangrado y con realmente el realce meningio no tenía tanto. Y el reporte del radiólogo decía que no tenía realce. Listo, entonces, lo que les decía, lo de la invasión meningia y de parénquima se puede observar con todas las infecciones micóticas, ¿cierto? Se ven al débil de la respuesta inflamatoria, pero digamos que con lo que les decía ahorita, los hallazgos neuroradiológicos pues van a ser difíciles de interpretar y atípicos en pacientes con inmunosupresión como el que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué tipo de infecciones micóticas uno tiene que considerar? Entonces, obviamente por el antígeno que teníamos por látex, pues primero hay que descartar que no fuera una criptococosis, ¿cierto? Digamos que aquí vemos que tiene los factores de riesgo que sería, tiene una neoplasia linfoproliferativa,
uso de corticosteroides, ¿cierto? Que digamos, entonces el paciente sí podría tener factores de riesgo para esto. Se puede presentar con manifestaciones pulmonares, con nódulos no calcificados, únicos o múltiples, con infiltrado pulmonar, derrames pleurales, ¿cierto? Y obviamente con compromiso del sistema nervioso central. Los síntomas usualmente ocurren en el curso de semanas y se asocian con signos de irritación meningia, es decir, uno decía, el paciente posiblemente puede tener una clínica compatible. Sin embargo, hay algunas revisiones, y pues me gustaría que opinaran, que dicen que realmente dentro de todas las leucemias agudas, la leucemia linfoblástica aguda es la que tiene menor riesgo de que haga infección por criptococo. Y de hecho la mayoría de las revisiones dicen que es una patología rara en ese grupo de pacientes, ¿cierto? Que no se conoce si es porque posiblemente tenga más alteración de la inmunidad humoral que la propia inmunidad celular y que sea lo que explique por qué en pacientes VIH sí es tan frecuente, porque tiene más compromiso de linfocitos T. Y de hecho ellos dicen que se puede presentar en pacientes sin ninguna comorbilidad inmunosupresora de base y que la neutropenia no es un factor de riesgo tan importante para desarrollar criptococosis, que pues no se sabe si es que el neutrófilo no tenga tanta injerencia desde el punto de vista de defensa contra este tipo de hongos, ¿cierto? Mientras que en el resto, sí. En realidad no es, digamos, es cuestión de suerte. Para uno infectarse con criptococo tiene que estar expuesto a criptococo. Los pacientes con VIH, a pesar de tener 5 linfocitos T, andan por ahí, por la calle, exponiéndose a palomas, árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que un paciente con neutropenia febril postquimio no suele exponerse tanto a ese tipo de cosas. Sin embargo, en la serie de infecciones por levaduras, en todas las series grandes, la de Houston e incluso la serie del Instituto Nacional de Cancerología, la segunda levadura después de Cándida es criptococo. Y las otras levaduras que uno ve y que siempre son preguntas para los residentes de infectología son raras, esas sí son raras, pero una cosa que no sea Cándida o criptococo, pero criptococo es la primera causa después de Cándida de levaduras que uno ve en pacientes con cáncer, independientemente de qué tipo de leucemia o linfoma tenga el paciente. De nuevo, lo que pasa es que esos pacientes no andan por ahí paseando, yo no sé si las palomas se asomen a las ventanas de los pacientes con cáncer y entonces se expongan así, o si estén eventualmente colonizados y no les pasaba nada hasta que uno los inmunosuprime severamente, pero sigue siendo la primera causa después de Cándida. Y este paciente recibía posaconazol, con lo cual su probabilidad de Cándida, que es lo que mostraron los estudios de posaconazol, es muy baja. En el estudio de posa de leucemia mieloide aguda había 3 o 4 aspergillus y había una sola cándida, es decir, es muy efectivo contra cándida, entonces la probabilidad de cándida es muy baja. Muy probablemente es resistente a los azotes. Y otra cosa con los neutrófilos es que la cápsula de cripto no le permite al neutrófilo hacer lo que conocemos como las trampas de los neutrófilos, las nets. Hay un estudio donde ponen criptos encapsulados y criptos sin cápsula, y los criptos sin cápsula sí se dejan fácilmente atrapar por las nets, pero los que tienen cápsula no la tienen. Entonces ese es un factor de virulencia de la cápsula que claramente pues con el neutrófilo vamos perdiendo. Es como el papel del neutrófilo con cripto. Listo, lo otro es que tiene una tinta china negativa, ¿cierto? Que aquí vemos pues los rendimientos diagnósticos de los diferentes métodos que tenemos para criptococo. Pero el cultivo micológico siempre sigue siendo el diagnóstico, el estándar de oro para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Que en el cultivo micológico no creció. Entonces, digamos que en ese punto de vista fue cuando se empezó a pensar, bueno, ¿será que realmente sí está con un criptococo? ¿Sí tiene un criptococo o realmente podría ser más un falso positivo? Entonces, digamos que en ese momento se enfocó como si fuera más bien un falso positivo para el criptococo. Se hizo la búsqueda, que todos son estudios muy viejos, muy viejos, demasiado viejos. El caso es que se hizo la búsqueda, ¿cierto? Son estudios antes del 2000 que dicen cuáles podrían ser los posibles falsos positivos para antígeno por látex de criptococo. El más importante que siempre se resalta es el factor reumatoideo. Sin embargo, es, digamos, otras cosas que se debería que tener en cuenta. Reacciones cruzadas con esta bacteria, con Trichosphoron, malignidad, ¿cierto? Digamos que en ese paciente uno no sabría hasta qué punto podría ser un falso positivo más que la clínica y que en el cultivo creció otra cosa como les voy a mostrar más adelante. Eso podría ser uno de los factores que podría haber hecho que el paciente tuviera este falso positivo, una encefalitis, enfermedades del colágeno, ¿cierto? O contaminación, con lo que se montan los cultivos o con algunos jabones y detergentes.
podría ser una tricosporonosis, sin embargo uno ve tricosporonosis en pacientes que han recibido anfotericina B. Entonces, el hecho de que haya recibido una SOL, a lo cual suele ser sensible el tricosporón, prácticamente descarta el hecho de que sea una tricosporonosis, o sea que de nuevo lo más probable sigue siendo cripto. Entonces, en este artículo, ¿cierto? Digamos que seguimos mirando los diferentes reportes de cuáles eran las posibles falsos positivos y con qué podría tener reacción cruzada. Que vemos que el único que se reportó en algún momento era con blastomicosis o con aspergilosis. Y de hecho, aquí hay residuos pues, que muestran que las diferentes pruebas para aspergillus podría tener reacción cruzada con criptococo. Entonces, digamos que esa es una de las grandes dudas del caso, ¿cierto? ¿Hasta qué punto uno puede decir, bueno, o sea que el paciente tiene una criptococosis, es un falso positivo, es un falso negativo de la tinta china? Digamos que esa fue una de las grandes dudas que hasta este momento nosotros pensamos, o se pensó más bien, que posiblemente era un falso positivo. Y ya les voy a decir cuáles fueron las razones, no sé ustedes qué opinan. O sea, aquí la duda que estamos haciendo es etiológica más no práctica, que ya estamos, el contexto que, por eso la introducción que hicieron fue muy importante, el contexto está claro de lo que estamos hablando. Y aquí la duda es más etiológica, es cripto, no lo es, por eso el título de la conferencia es levaduras en sistema nervioso central, esta o cuáles pueden ser, alguno dirá otra, alguien se le podrá ocurrir, no sé, rotorula, alguna cosa así. Acuérdense, la pregunta es que con ese título de criptococo, ¿qué opinarían? No, yo con el título de criptococo pensaría en un criptococo, claramente. Lo otro es, pues aquí no lo tenemos en el país, pero sería una gran ayuda diagnóstica en este caso, por ejemplo, tener el LFA, la prueba rápida, el lateral flow que nos diría claramente sí o no, como apoyándolo. Y bueno, pero yo con ese título, yo me caso con el cripto. La tesis de maestría de Valerie fue en criptococo. Valerie estudió criptococosis mixta, identificó, eran 60, ¿no? 60 pacientes con aislamientos de criptococo y de esos plaqueó 5 cepas por cada de esos 60, o sea, son 300 criptococos. Creo que Valerie ha visto más criptos que los que yo haya ver en toda mi vida. Entonces, por eso yo le pregunto a Valerie. Listo. Pero recuerden una cosa, recuerden que tuvo un hemocultivo, 3 hemocultivos positivos para gram positivos. Algunos hongos se pueden ver como cocos gram positivos en el gram. Cándida es el que con mayor frecuencia se confunde por el tamaño. Yo no sé qué tanto en un gram podría uno confundir con cocos gram positivos un cripto. Es demasiado grande, ¿verdad? Tamaño sí importa. Lo otro es que en sangre tiene pues estamos pensando en una bacteria y cuando compite un cripto con una bacteria, claramente la bacteria gana y cripto no crecería. O sea, eso lo hemos visto también. Hay un caso de una neumo con un cripto y lo que recuperamos es el neumo en el sistema nervioso central y el cripto nunca lo recuperamos. Y el paciente tenía un título alto también. Muy bien. Yo les decía que recuerden que tuvimos 3 hemocultivos positivos y nos quedamos ahí. O sea, no se olviden que teníamos los hemocultivos. Resulta que nos cuentan esto y es, para acabar de completar la cosa, si es que faltaba algo, nos cuentan que son cocos gram positivos, ya quedamos claros en eso, ¿no? Catalasa negativos. ¿Ustedes recuerdan la catalasa en la cual, si sabemos que es una catalasa negativa, pues ya el tema de estafilo que teníamos ya no, y hablamos pues de otro grupo de agentes, pero además tengan en cuenta que es un catalasa negativo resistente a la vancomicina. Aquí yo creo que sí está clarísimo para todos los expertos en microbiología cuáles serían sus posibilidades ante un gram positivo en pares, catalasa negativo, resistente a la vancomicina. ¿Cuál sería su primera opción? ¿Quién propone una? Una nomás. No sé, me arriesgo a Enterococo fashion. Esa es una muy buena opción, un Enterococo fashion que sea resistente a la vancomicina, cumple todas las características de lo que hemos hablado aquí. La otra posibilidad que comenta el doctor Cortés y el doctor Camacho es Leuconostoc. ¿Alguien tiene otra opción? Yo las pongo, entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas tenemos? Enterococo fashion, listo, muy bien, ya lo hemos comentado. Otra opción, un Leuconostoc. Buscamos, No sé, pudiera ser alguna levadura que fuera no tan grande como cripto que se diferencien o como cándida, que son más grandes,
Candida en ocasiones se puede confundir por el color, pero el tamaño es diferente y pues realmente no es tan fácil, aunque a veces se puede confundir. No sé si alguna otra de las levaduras raras, no recuerdo el tamaño en micras de cada una de ellas, pudiera en un momento dado por el tamaño confundirse con alguna de las bacterias y tener como esas cosas, y serían pues resistentes a banco porque pues no son bacterias. Entonces, tercera opción, que sea una levadura, lo que estamos viendo, y por eso cumple con esas características. Sandrita tenía otra opción. El otro germen que es vancomicina resistente, si de coco, es Pediococcus. Entonces, otra opción es Pediococcus, conocidísimo. Hay otra que averiguamos, se llama Weissella especies, la famosa Weissella, y Pediococcus. Entonces tenemos 5 opciones, contando con la levadura. Ante esto, entonces, ¿qué hacemos aquí? Le cambiamos el antibiótico y le ponemos daptomicina. Daptomicina, 8 miligramos por kilo, porque ¿qué hacemos? Ya estamos metidos en el barco, estamos muy lejos de la orilla, ya nos pusimos vancomicina, ahora nos sale esto, ¿qué más le vamos a hacer? ¿Qué aparece en los cultivos? Entonces, en el cultivo para hongos en el líquido cefalorraquídeo nos reportan que es una Candida tropicalis de moderado crecimiento, resistente a fluconazol, con un MIC por encima de 64, sensible a anfotericina B, caspofungina y micafungina. El galactomanano es negativo, el VIH es negativo, el urocultivo, que le hacemos en ese momento, aparece también Candida tropicalis en 10.000 unidades formadoras de colonias, resistente a boriconazol, sensible a anfo B, caspo, flucitocina y micafungina. En el hemocultivo nos reportan que tiene un leuconostoc pseudomesenteroides, que es positivo a las 20 horas en 4 de 5 botellas, de nuevo. Galactomanano otra vez negativo. La citología del líquido cefalorraquídeo ya la hemos comentado, otros hemocultivos aportan lo mismo y los demás exámenes son negativos. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos? Que la levadura en el cultivo que nos reportan es una Candida tropicalis resistente a fluconazol y lo que aparece en el hemocultivo es un leuconostoc pseudomesenteroides. ¿Tiene algún comentario? Bueno, ahora con Candida auris en el medio y una Candida tropicalis, claramente esa Candida tropicalis la sabemos que por un Vitek, un Vitek, sí, porque Crypto y Candida se diferencian rápidamente por la prueba de ureasa. Crypto es positivo y Candida es negativa, pero todo puede pasar en medicina, entonces el paciente puede tener una Candida claramente y también puede tener un Crypto y no lo podemos ver y vuelve y juega, puede que Candida le gane a Crypto en el cultivo y no lo saquemos. Yo tengo una pregunta, ¿tú crees que es Candida y Crypto o solo es Candida? Candida y Crypto. Tres comentarios. Uno es, bueno, me fui aprendiendo algo. El látex podría ser un falso positivo. Hubiera pensado que era solamente Crypto, pero pues el cultivo es muy evidente y no hay duda ahí. Dos, denle la empanada. Y tres, digamos que sigue con anfotericina y lo que estamos comprando es tiempo. En algún punto este paciente, una candidiasis del sistema nervioso central sin un procedimiento invasivo significa que este paciente está muy inmunosuprimido, lo cual ya sabemos. Y lo que estamos comprando es tiempo. Le vamos a poner anfotericina B durante 15 días y en 15 días le puede aparecer otra cosa. Puede ser un Aspergillus, puede ser un Fusarium, puede ser alguna de estas levaduras raras que estábamos hablando, así que lo único que estamos es comprando tiempo, denle la empanada. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las micosis invasivas en leucemia linfoblástica aguda? Digamos que las dos más importantes son aspergilosis, ¿cierto? Y en candidiasis invasiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues, que en ese grupo de pacientes específicamente la literatura es muy escasa, se habla pues, de una incidencia total de 6%, y pues por eso mismo no hay una recomendación clara respecto al tratamiento. Este es un artículo reciente, ¿cierto? Hace como 3 semanas, que precisamente habla de mirar cuáles son la epidemiología de las infecciones fúngicas invasivas en el grupo de pacientes con leucemia linfoblástica aguda con GRAL, que fue el protocolo que recibió el paciente, ¿cierto?
Digamos que se fue solamente en Francia, esto lo vas a pasar un poco rápido. Digamos, importante aquí, generalmente todos recibían 7 días de corticosteroides, luego 8 o 14 días, y su quimioterapia, pues la que estaba autorizada en los 3 brazos, y en ningún hubo profilaxis antimicótica como tal. Fueron 969 pacientes. Vemos que en general sigue siendo lo mismo, aspergilosis invasiva y candidiasis invasiva, y muy pocas prevalencia de otros tipos de infecciones micóticas. La edad promedio era de 30 años, ¿cierto? Y quienes desarrollaron pues la infección fúngica tenía 47 años, que ya mantiene un rango de edad tan alto. Importante de esto, la mayoría de los pacientes tenían neutropenia profunda, ¿cierto? Que digamos que fueron los que más asociaron con el riesgo de aparición de aspergilosis invasiva y candidiasis invasiva. Y esto, que incluso 1 de cada 5, este es el grupo de aspergilosis invasiva, pero el grupo de candidiasis, que es el que nos interesa, incluso ve que el 20% de los pacientes venían con profilaxis, es decir, 1 de cada 5 pacientes va a tener, así tenga profilaxis, puede desarrollar una candidiasis invasiva. Lo otro de la aspergilosis invasiva, que digamos se tenía que tener en cuenta por la lesión pulmonar, ¿cierto? Por todo el riesgo que tenía el paciente. Digamos que en general se supone que los pacientes con leucemia linfoblástica aguda son de riesgo intermedio, ¿cierto? Digamos que las clasificaciones los tienen como dentro de este riesgo intermedio, aunque por todo el contexto del paciente, no sé hasta qué punto uno lo podría ir pasando como para este lado. Los nódulos pulmonares, digamos que es una de las cosas que más hizo sospechar este diagnóstico, ¿cierto? De hecho se clasificaría con una infección fúngica invasiva posible por este hallazgo en la tomografía. Entonces uno dice, si uno ya tiene la sospecha clínica, más anormales en la tomografía, uno le iniciaría tratamiento. Digamos que la decisión pues, que se tomó en ese momento fue iniciar tratamiento. Sin embargo, uno pregunta, bueno, pues si el paciente tiene una candidiasis, ¿será que la candidiasis también se asocia a nódulos pulmonares? Cuando se hace la revisión vemos que en algunos casos pueden asociarse con microabscesos, infartos hemorrágicos o presentar nódulos miliares menores de 1 centímetro. El signo del halo, que algún radiólogo en algún momento dijo que ese nódulo, pues ahí no se ve, pero él decía que sí. Tenía signo del halo, digamos que también se ha reportado en candidiasis pulmonar y en criptococosis, es decir, no es tan y en otros, pues, no solamente aspergilosis, sino que también se presenta en otro tipo de hongos. Y aquí vemos los diferentes hallazgos tomográficos que podrían, digamos, las diferentes entidades que pueden tener signo del halo, entre ellas la candidiasis, como la que presenta el paciente. Este estudio lo que trata de mirar la diferencia es de hallazgo de tomográficos entre aspergilosis invasiva y candidiasis invasiva, y vemos que el signo del halo no es estadísticamente significativo, es decir, no es tan específico ni para aspergilosis ni para candidiasis, es decir, los dos lo pueden presentar. Lo otro es que por el contexto del paciente, pues uno diría, bueno, ¿será que se le puede hacer una fibroncoscopia acerca del lactomanano? Pues obviamente en el contexto del paciente y con la trombocitopenia que tenía, pues obviamente era muy difícil que alguien fuera a hacer este tipo de procedimiento para uno poder mirar si realmente el paciente tenía aspergilosis o no. Sin embargo, uno llega a esa conclusión, ¿cierto? Pacientes con profilaxis contra hongos filamentosos como el que tenía el paciente posaconazol o oroiconazol va a terminar con anfotericina B, que digamos que cubriría todos los patógenos que uno estaría buscando aquí. Sería más un ejercicio académico más que práctico, ¿cierto? Que es básicamente lo que demuestra en este cuadrito. Entonces digamos que desde ese punto de vista, entonces, si el paciente hubiera tenido una aspergilosis, también puede tener compromiso del sistema nervioso central, pero generalmente es este compromiso más con lesiones de masas, con lesiones con realce, con edema vasogénico, ¿cierto? Que no era la tomografía o la resonancia que tenía el paciente, o sea que es otro factor que digamos dice que no tiene aspergilosis. Una forma fácil que uno podría enfocar eso según algunos artículos es, ¿tiene absceso en la tomografía o tiene signos de meningitis? Ya descartamos criptococo, entonces por último queda cándida y más que se confirmó con el cultivo. La meningitis por cándida sigue siendo una entidad poco común y por tropicalis menos. Generalmente son pacientes que tienen factores de riesgo, lo que ya se ha mencionado, neurocirugía, que tengan algún dispositivo, sino que el paciente que le da una meningitis por cándida casi que se va a morir, ¿cierto? Porque son pacientes que van a tener altos factores de riesgo, alto riesgo de resistencia y tienen una mortalidad muy alta. Hay algunos reportes de caso que muestran que se puede comportar la cándida tropicalis como las lesiones que tenía el paciente, con microsangrados o con microabscesos a nivel cerebral difusos, cuando es una candidiasis invasiva. En esa misma revisión que les mencionaba en el LA, se vio que luego de Candida albicans, Candida tropicalis es la segundo patógeno, segunda especie de cándida que más se asocia con candidiasis invasiva, ¿cierto? Como vemos hasta en casi un 20% de los pacientes. Y lo que les decía, pues la mortalidad sigue siendo alta. Aquí están los reportes de meningitis por Candida tropicalis que se han reportado pues, en la literatura hasta el 2010. Los factores de riesgo que podría tener el paciente para Candida no albicans sería uso de catéteres venosos centrales, ¿cierto? Uso de agentes inmunosupresores, uso de antibióticos de amplio espectro, pues que ya vimos que recibe todo, y la malignidad pues subyacente que presenta.
Eso es para mostrar que realmente lo que pasa es que tiene una colonización endógena urinaria, que de hecho la cándida se recuperó también de orina, ¿cierto? Asocialo los factores de riesgo que tiene y pues ya tiene la tormenta perfecta, ¿cierto? Todos los factores para que el paciente desarrolle la candidiasis del sistema nervioso central. Hay dos formas, lo que les decía, ¿cierto? Esa forma que se asocia con realce meningio irregular, paquimeningitis, o la otra que es la forma de por angioinvasión, que es la que se asocia con vasculitis y con los procesos que les mencionaba de microhemorragias, que posiblemente es la que presenta el paciente. Siempre sospecharlo en un paciente con síntomas neurológicos en los que tenga un aislamiento en líquido cefalorraquídeo como el que tiene el paciente, que digamos que es el más importante en este momento. Pues, ¿cuál es el manejo de los pacientes con neoplasia hematológica en candidiasis del sistema nervioso central, cierto? Porque digamos que fue el diagnóstico final que tenemos. Las guías de la ITSA, cierto, que salieron hace 5 o 6 meses, ellos recomiendan anfotericina B liposomal a esta dosis, cierto, con o sin flucitosina oral, a la dosis de 25 miligramos 4 veces al día, y que uno podría pues descalonar, cierto, con fluconazol, sobre todo en este tipo, cuando los pacientes cumplan con estos 4 criterios, que el paciente pues obviamente no tenía entrada ninguno. La evidencia respecto al tratamiento de la cándida en sistema nervioso central específicamente, digamos que no hay casi, ¿cierto? Todos son estudios de series de casos que utilizaban la anfotericina y todos son solamente reportes de casos, ¿cierto? La doxicolato, y ya luego cuando apareció la anfotericina liposomal, digamos que no es un estudio en humanos, es en conejos, es un modelo animal que se supone que la liposomal logra mayores concentraciones a nivel del sistema nervioso central y por eso es que se supone que debería ser la primera opción cuando se tenga este tipo de pacientes, ¿cierto? Respecto a la terapia combinada con flucitosina no hay suficiente evidencia, por eso es que la guía dice que puede o no puede ponerla, no es que no sirva, sino que no hay evidencia ni en favor ni en contra, entonces le da pues a criterio del médico. Tener en cuenta esto, ¿cierto? Lo de Candida tropicalis respecto a los pacientes, como es la sensibilidad, ¿cierto? Que sigue todavía siendo sensible al manejo que se le inició, y quizás esto es lo más importante, que incluso los pacientes neutropénicos en diferentes estudios han mostrado que cuando se les pone anfotericina liposomal, si tienen menos de 500 neutrófilos van a disminuir la probabilidad de que el antimicótico les vaya a hacer efecto. ¿Qué fue lo que pasó en este paciente, cierto? Entonces digamos que para cerrar, la discusión ha sido muy buena, de una enfermedad muy grave, una quimioterapia de muy alto riesgo, con unas enfermedades gravísimas, gérmenes, como ustedes se dan cuenta, lo que uno menos imaginaba. Creo lo mismo, creo que tenía un criptococo y una cándida en el cerebro, cosa que nunca me imaginé, nunca pensé que existiera, pero casos B1, además el leuconostoc, además el tipo de paciente, además lo del abdomen que nunca encontramos que era, alguna salmonela rara que nunca pudimos aislar ni identificar, que venían las empanadas. Muy complicado el manejo de este paciente. Ustedes se dan cuenta que casi todo lo que terminamos haciendo es con muy poca evidencia, pero ¿qué más hacemos cuando el caso que tenemos al frente es este y no tenemos muchos reportes? Terminamos con Sebastián buscando hasta el estudio de conejos a ver cómo era que penetraba o no la anfotericina B liposomal al cerebro. Entonces creo que es un reto diagnóstico. Encontramos que el cultivo sigue siendo el gol estándar, la validez, el valor de los cultivos es absolutamente importante. El leuconostoc es un germen que no revisamos mucho más para no ampliar la discusión. Hay una revisión que el doctor Cortés escribió en la revista chilena de infectología con la doctora Sonia Cuervo, la cual, como no revisamos mucho, creo que la tarea después de esto, ahorita que lleguen, es leerse el artículo del doctor Cortés de leuconostoc de la revista chilena de infectología, que además lo pueden bajar gratis. No hemos encontrado casos similares en la literatura, es un caso desastroso de lo que vemos realmente. El paciente al final muere como todos sabíamos lo que iba a pasar y estábamos comprando tiempo y hasta ahí nos alcanzó el tiempo, y este era el caso que teníamos para ustedes. No sé si hay comentarios al respecto, creo que nos enseña muchísimas cosas, que no todos son los libros, que a veces hay que hacer cosas con muy poca evidencia y que las decisiones ante el paciente son muy complicadas, como lo que decíamos, ¿dónde parar? Y lo más grave es que cuando uno se monta en el barco y lo pone a andar, después pararlo es más difícil que nunca haberlo arrancado. Pues yo quisiera hacer una propaganda a la infección mixta. Tampoco creíamos que existía. Sin embargo, los resultados es que en el estudio que el doctor Cortés les contó, el 30% de los pacientes tenían infección mixta, con criptos, solo cripto, pero criptos totalmente diferentes en susceptibilidad, genotípicamente diferentes. Y cuando uno comienza a leer
la infección mixta la hay en todo. Hay reportes de granulomas donde encuentran micobacterias, siendo todas tuberculosis, micobacterias en tuberculosis diferentes, helicobacters en diferentes. Entonces creo que es el momento como de pensar que uno nunca pensó que 2 géneros, 2 especies podían estar en un mismo lugar y eso ya ha comenzado a surgir más en el tiempo. Entonces yo creo que cuando uno, pues eso puede suceder. Yo pienso como igual que el doctor Freddy que es un cripto y una cándida y es una infección mixta. ¿Tiene algún comentario adicional? ¿Alguien más? Bueno, aparte de eso, para felicitar, yo creo que es importante resaltar el trabajo que ha hecho Sebastián. Sebastián, como les dije, es residente. Como un solo paciente puede llevar a que un residente dure 4 o 5 días durmiendo poco, pero creo que este es nuestro trabajo, creo que eso es lo que hacemos y eso es lo que nos gusta muchas veces. En últimas lo hace uno porque le gusta, no porque le toquen ni porque lo obliguen. Hago el comentario porque creo que los médicos trabajamos por esto, lo hacemos, no somos criminales ni estamos atacando pacientes. Creo que estamos a veces perseguidos por un diagnóstico y somos castigados por un, entre comillas, mal diagnóstico, lo cual no está bien, porque es que hacer diagnósticos es muy difícil. Aquí vemos un caso más en el cual alguien que legisle puede decir, es que ustedes se equivocaron y entonces van a tener que pagar no sé cuántos millones y no sé cuántos meses de cárcel, pero es que este es nuestro trabajo, no somos criminales, trabajamos por los pacientes, nos tronchamos por ellos y por eso además estamos todos aquí sentados a esta hora, cuando pudiéramos estar en la casa, tal vez más cómodos, pero creo que ese es el trabajo como médicos que hacemos todos y todos los días. Entonces muchas gracias por participar y por venir y asistir todos a las reuniones.